Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Sale, entonces seguimos en el Evangelio de Juan, seguimos en el día jueves, ¿se acuerdan? Vamos ya 3 semanas en el día jueves, ya van varios capítulos en el día jueves y el evangelista está gastando bastante tinta, bastante pergamino, que es lo que utilizaban antes, algo muy costoso, pero él consideraba necesario gastar todo este espacio, todos estos recursos para describirnos los eventos de un jueves. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado viendo? Que el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos, están celebrando la Pascua, el pueblo de Israel se está preparando para la Pascua, para sacrificar a ese cordero perfecto, y entonces recordaban que Dios había provisto, que Dios había rescatado a su pueblo, que Dios había recordado los gemidos de su pueblo, y entonces en ese cordero Dios había cobrado la vida perfecta para dejar libre al pueblo en Egipto. Y entonces ahora el pueblo de Israel recordaba eso, sacrificando un cordero perfecto, sin mancha, y recordaban lo que costaba la redención de Israel, lo que costó la redención de Israel, la provisión de Dios, la misericordia de Dios. Entonces Jesús está lavándole los pies a los discípulos, se los lava, incluso en un acto simbólico, lava la comunidad de los ahora 11, porque Satanás sale, Judas sale de ese grupo, y entonces ahora es la verdadera comunidad, los verdaderos discípulos, y entramos a algo que se llama el último discurso o el discurso del aposento alto. Podríamos hablar de discursos famosos. Si has escuchado el de Martin Luther King, el de Tengo un sueño, son discursos que han marcado la historia, que han dejado ahí, por lo que significan en ese momento, marcas, cicatrices en el corazón de muchas personas. Y entonces Jesús ahorita está dando su último discurso, el discurso del aposento alto, y en este discurso se está despidiendo de sus discípulos y les está dando instrucciones. Ahora, en este discurso Jesús les hace ver la herencia que les está dejando. Jesús les está anunciando que no va a estar con ellos, pero les deja ver lo que les está dando en su lugar. ¿Qué harías si recibieras una noticia que tienes una herencia de millones de pesos?
Bueno, el peso no vale mucho, tal vez de millones de dólares. ¿Qué harías con esa herencia? ¿Qué harías al saber que de la nada tienes recursos casi ilimitados? Fíjate lo que encontré en las noticias que aparecen ahí en la primer plana de Google o de lo que sea. No es que en verdad que no es que las estoy buscando, pero son las noticias que aparecen. Es como está el mundo, yo creo, como está la sociedad. Pero fíjate la noticia que apareció referente a una herencia. Dice, Nina Wang es una mujer asiática. Dice, murió de cáncer a los 69 años. Se dio su inmensa fortuna a un desconocido maestro de Feng Shui. ¿Sabe lo que es Feng Shui? Aquellas personas como que se dedican a, según ellos, organizar los muebles de un cuarto para, según, no sé, como que organizar las energías y el balance y todo eso. Un diseñador de interiores sobreestimado, en otras palabras. Entonces, bueno, esta persona muere de 69 años, cede su inmensa fortuna a un desconocido maestro de Feng Shui, Tony Chan, a cambio de una promesa de vida eterna. La señora cambió su testamento con el fin de dejar todo para que el maestro de Feng Shui lo tuviera y anuló un testamento escrito anteriormente 4 años antes en el que supuestamente iba a dejar la fortuna a su familia. ¿Te imaginas? Y otro tanto para unas obras de caridad. Sin hijos propios, la señora escribió un nuevo testamento 2 años después de que le diagnosticaron cáncer de ovario, lo que hizo que el maestro de Feng Shui fuera el heredero exclusivo de su fortuna. ¿Qué harías si tuvieras una fortuna? ¿Qué harías si de pronto fueras heredero de una fortuna? Lo que vamos a ver en este capítulo es que el cristiano es heredero de una fortuna. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y Jesús les está dando una herencia. Jesús les está leyendo su testamento. Y entonces en este testamento vamos a ver 6 cosas, 6 puntos. Vamos a ver que Jesús hace 3 promesas. Jesús les hace la promesa de paz, Jesús les hace la promesa de hogar, van a tener un hogar, y Jesús les hace la promesa de que no los dejará solos, van a tener al Espíritu Santo. Esa es la herencia de Jesús. Van a tener paz, van a tener un hogar, van a tener al Espíritu Santo. Jesús les da 3 instrucciones. No se preocupen, ámense unos a otros y acérquense a mí. Y eso es lo que vamos a ver en esta prédica. Entonces fíjate cómo es que Jesús les anuncia que ya no va a estar con ellos. Fíjate en el capítulo 13, versículo 31 y 32. Jesús les anuncia lo que ya se estaba esperando. Fíjate en el versículo 31. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Ahí apenas les está diciendo la noticia que Jesús no va a estar con ellos y se las hace saber diciendo que va a ser glorificado. Y todo el ministerio de Jesús ha sido centrado en la gloria del Padre. Jesús muestra la gloria del Padre, todos los milagros que hace, se acuerdan desde el principio al fin, son para mostrar la gloria del Padre. No da un paso de más, no da un paso menos, los da acorde a la voluntad de Dios para mostrar la voluntad del Padre. Entonces, el Padre es glorificado en la obediencia perfecta de Jesús, en la cruz, que está dispuesto a seguirlo, a confiar en Él hasta la muerte. El Padre es glorificado al Jesús representar al Padre, mostrar al Padre en perfección, en toda gloria a su pueblo. Jesús es glorificado al regresar al Padre, al mostrar al Padre, al compartir la gloria del Padre como segunda persona de la Trinidad. Jesús es glorificado y está haciendo referencia a la cruz. Fíjate lo que dice. Cuando Judas hubo salido, Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Fíjate en el versículo 33, lo mismo. Fíjate, mis queridos hijos, ¿te das cuenta de la ternura, del amor que tiene para con sus discípulos? Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Queridos hijos, ellos no lo entienden.
Fíjate que ellos no lo entiendan, ahorita vamos a ver la confusión, pero Jesús últimamente les dice a dónde van. Ya me han oído antes, en el capítulo 14, versículo 28, Jesús les sigue anunciando, ya no va a estar con ellos, capítulo 14, versículo 28, ya me han oído antes decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. Están confundidos, no saben a dónde va Jesús. Jesús les dice, yo voy al Padre, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. Fíjate, algo interesante es que ya le había dicho a los judíos que a donde Él va, los judíos no iban a poder ir. Y entonces eso hace referencia a Jesús, eso en el versículo 33 del capítulo 13. Como le dijo a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando se lo dice a los judíos, les dice, donde yo voy ustedes no podrán ir porque ustedes morirán en sus pecados por su incredulidad. Ahora le dice lo mismo a sus discípulos, pero la diferencia es que les hace una promesa de vida. A donde yo voy no podrán ir ustedes ahorita, pero no los abandonaré. Vendré por ustedes y les prepararé un hogar. La promesa es de vida. La condena a los judíos era de muerte por su incredulidad. Entonces, fíjate que Jesús les anuncia que yo no voy a estar con ellos. Date cuenta del momento tan sobrio, tan tenso que se está viviendo en ese tiempo. Los discípulos por lo menos han estado con Jesús 3 años, por lo menos. Probablemente lo conocen no como maestro discípulo, pero lo conocen por más años porque Jesús y los discípulos son de esa misma área donde vivían, pero por lo menos 3 años tienen esa relación íntima de maestro y discípulo. Ahora ellos han estado presenciando sus milagros, sus enseñanzas, lo han visto llorar, lo han visto caminar, lo han visto sufrir con ellos, lo han visto ser rechazado con ellos. Han pasado por muchas cosas juntos, su amistad se ha estado fortaleciendo y ahora Jesús les anuncia que ya no va a estar con ellos. Ahora Jesús les dice cada vez más explícitamente, ya no voy a estar con ustedes. ¿Te das cuenta del momento un poco sombrío, un poco tenso, un poco triste de la noticia de que Jesús, nuestro Jesús, ya no va a estar con nosotros? Los discípulos preguntan, ¿a dónde te vas? No entendemos nada, ¿por qué te tienes que ir? Fíjate en esta conversación, en esta reacción, fíjate lo que pasa con Pedro. Pedro pregunta, ¿a dónde vas, Señor? En el versículo 36 del capítulo 13. ¿A dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. Jesús le dice, a donde yo voy no puedes ir ahora, pero me seguirás más tarde. Fíjate que la promesa es de un reencuentro. En el versículo 37, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Otra vez Pedro llamándolo Señor y contradiciéndolo. Otra vez Pedro diciéndole, Señor, no puedes morir. Señor, eres todo soberano, pero déjame hacerte una corrección en tu agenda. Fíjate, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? No tiene sentido tu plan. O sea, si te vas a algún lado, dime a dónde vas y puedo ir contigo. Digo, ¿cuál es la bronca? Nos cooperamos. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Por ti daré hasta la vida. No sé si has pasado por un desamoramiento, se llama, tal vez como una de estas, tal vez si estabas en la prepa, en la primaria, cuando pensabas que tu primer novio, tu novia iba a durar para toda la vida y entonces su papá o su mamá hablaban contigo para explicarte que primero necesitabas terminar por lo menos quinto de primaria, entonces sentías que te ibas a morir, sentías la desolación, la tristeza, la nostalgia y te imaginabas, si eres como yo, te imaginabas el futuro sin esta persona. Y la verdad que el futuro sin esta persona no tenía sentido, era bastante triste. Voy a ir a la secundaria sin esta persona, voy a ir a la prepa sin esta persona. ¿Qué será ya después? Y te entraba este sentimiento de tristeza, de nostalgia, de separación. Ahora ponte a pensar en Pedro. No estamos hablando de un amor de primaria, estamos hablando de Cristo. Cristo les había mostrado la gloria, les había dicho, yo soy quien digo ser. Pedro había visto quién era, dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, ¿a quién iremos?
Pedro ya lo había conocido, ya lo había experimentado, había pasado tiempo con él. Ahora Jesús le dice, voy a ser glorificado. Cada vez más están entendiendo el plan de Cristo. Y entonces en ese momento de desesperación, imagínate a Pedro agarrándole la mano, el brazo, la túnica. ¿A dónde vas? ¿Por qué te tienes que ir? No te vayas. A donde tú vas yo puedo ir contigo. No te tienes que ir. Fíjate lo que dice. Por ti daré hasta la vida. Es ese mismo Pedro que en un aliento dice, Señor, haz que salga del bote. Y en otro aliento dice, me hundo. Es ese mismo Pedro que dice, por ti daré hasta la vida. Y después dice, no lo conozco. Es ese mismo Pedro que agarra una espada y le corta la oreja a Malco. Es ese Pedro impetuoso. Es ese Pedro que tiene sus sentimientos a borde de piel. Es ese Pedro que estima su fortaleza más allá de sus verdaderas capacidades. Es ese mismo Pedro que confía más en sí mismo y en su fortaleza que en la palabra de Dios. Y entonces fíjate que Jesús se voltea y dice, ¿tú darás la vida por mí? ¿Tú darás la vida por mí? ¿Te das cuenta de la ironía? Cuando Jesús hace referencias a que va a ser glorificado, es que va a ser crucificado. Y entonces ahí está la muerte de la muerte. Jesús es glorificado en la crucifixión. Jesús traga la muerte, Jesús vence a la muerte, Jesús sale victorioso. Está haciendo referencias a su crucifixión. Jesús les está diciendo, voy a morir por ustedes. Yo voy a morir por ustedes. Pero Pedro dice, yo daré por ti hasta la vida. Tú darás la vida por mí, de veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. En los sinópticos dice, Pedro, 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 el enemigo me ha pedido para zarandearte, para literalmente cuando un coyote, un lobo agarra una presa y la sangolotea. Fíjate, imagínate lo que está pasando en la cabeza de Pedro. Estamos en jueves, ¿sale? No ha pasado mucho tiempo de la cena de Pascua cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Cuando Jesús le dice a Juan que alguien lo va a traicionar, más bien le dice a todos los discípulos, hay alguien que me va a traicionar, le dice a Juan explícitamente, es Judas. No sabemos, ¿te acuerdas que Pedro es el que le hace señales a Juan? Pregúntale quién es, pregúntale el nombre de este cuate. No sabemos si Juan le dice a Pedro que es Judas, pero si se lo dice, por lo menos hay una confusión entre los discípulos. Alguien va a traicionar a Jesús. ¿Cómo alguien se atreve a traicionar a Jesús? Entonces ya todos están ahí, no sé, tal vez amedrentados, confundidos. Ahora Jesús le dice directamente a Pedro, tú me vas a negar. Fíjate la noticia que Jesús le está diciendo a sus discípulos, me voy, no voy a estar con ustedes y Pedro me va a negar. Pedro, aquel que había hecho la confesión apostólica. ¿Te acuerdas cuando Jesús está diciendo yo soy el pan de vida? Todos viven insatisfechos y yo soy el único que los puede satisfacer. El pueblo piensa que su mensaje es demasiado ofensivo, se aparta de Jesús. Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, ¿qué ustedes también me van a dejar? Es Pedro otra vez a primeras, no lo piensa 2 veces. Señor, ¿a quién iremos? No nos pidas que nos vayamos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres aquel profetizado en las Escrituras. Es Pedro que se vuelve el pilar entre los apóstoles. Es este mismo Pedro que Jesús le dice, tú mismo me vas a traicionar. ¿Te das cuenta de la tensión, de la tristeza, de la confusión entre los discípulos? Un sentimiento de, tal vez, no sé, de nostalgia, de separación. ¿Y ahora qué va a pasar? Alguien va a traicionar a Jesús y después ahora Pedro lo va a negar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde va a terminar esto? Y fíjate, en este contexto Jesús habla de su herencia. Jesús primero les da la primera instrucción. Y fíjate la instrucción que les dice en el versículo 1. No se angustien. No se angustien. Les dice, no se angustien después de que pasa todo esto. No se angustien. Fíjate lo que dice, confíen en Dios, confíen también en mí. Confíen en Dios, confíen en mí. Si te pones ahí a leer bien, si pones atención ahí a tu Biblia, te das cuenta que esos son imperativos. ¿Sabe lo que es un imperativo? Es una orden, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden.
Jesús les está diciendo, no se angustien. Les da otro, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Te das cuenta cómo se equipara con Dios? Algo impensable para cualquier otra persona. Si confían en Dios, confíen entonces en mí. Si confían en Dios, ergo, entonces van a confiar en mí. Fíjate lo que está pasando. Si confían en Dios, confían en mí. Y si confían en mí, entonces no se van a angustiar. Fíjate entonces que es un imperativo. Jesús anima a sus discípulos en este tiempo de angustia. Jesús acaba de anunciarles que se va a ir. Y entonces, si has leído el final del Evangelio, te das cuenta que Jesús se apunta hacia la cruz. Jesús va a sufrir la ignominia, Jesús va a sufrir el rechazo, incluso de Dios mismo en la cruz. ¿Te acuerdas? Señor, Señor, ¿por qué me abandonas? Jesús está recibiendo la paga del pecado de todo su pueblo. Jesús está a punto de ser encuerado, avergonzado, escupido, humillado. Jesús está angustiado no por eso, sino más por la separación que va a tener con Dios. Jesús está a punto de sufrir lo impensable, lo que ninguno de nosotros va a sufrir si ponemos nuestra fe en Cristo. Y entonces en este momento de tensión de Jesús, Él está animando a sus discípulos. ¿No te parece impresionante? Es para que sus discípulos se hubieran acercado, hubieran hecho bolito, hubieran dicho, Jesús, todo va a estar bien, no te preocupes, le vamos a echar ganas, no va a pasar nada, y de aquí tú te vas a ir, cuando regreses tu iglesia va a estar bien preparada, va a estar bien lista, tú vete tranquilo. En este momento los discípulos están angustiados, en este momento Jesús los está animando. Entonces les da la instrucción de que no se angustien, les da la promesa, fíjate que les da la promesa de paz. Y entonces fíjate cómo las promesas y las instrucciones están mezcladas o están entrelazadas. Les da primero la primera instrucción, no se angustien, les da después la promesa, Él dejará paz, esa es su herencia, paz, versículo 27 del capítulo 14, Juan 14, versículo 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy a ustedes como las del mundo. Otra vez, no se angustien ni se acobarden. La paz les dejo. Jesús se va y lo que nos da es paz. Lo que nos deja es paz. Fíjate lo que dice, yo se las doy a ustedes. No se las doy como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No se las doy como se las da el mundo. ¿Cómo no las da el mundo? En promesas falsas. En promesas que no van a soportar el peso de nuestra ansiedad, de nuestra miseria, de nuestras dudas. Nos da una paz que va más allá de todo entendimiento. 1 de Pedro 5:7, ¿te acuerdas? Abandona toda tu ansiedad en Dios porque Él cuida de ti. Fíjate lo que está diciendo, les dejo mi paz. Se las doy, ya se las estoy dando, es lo que se los dejo. Fíjate, no se las doy a ustedes como se las da el mundo. ¿Has escuchado esta semana de Jeffrey Epstein? Resulta que era amigo de Donald Trump, un multimillonario que en una de sus historias multimillonarias, que solo multimillonarios pueden hacer, compró toda una cuadra de Manhattan. Manhattan es una de las calles una de las ciudades más caras del mundo, y entonces compra una calle y entonces allá había una escuela, pues porque puede, compra el edificio, lo remodela y hace su casa. Muchos de nosotros trabajamos de lunes a viernes porque pensamos que si tenemos suficiente dinero vamos a tener paz. ¿No es cierto? Muchos de nosotros nos desvivimos para tener suficientes ahorros porque pensamos que si tenemos ciertos ahorros vamos a vivir en paz. ¿No es cierto? Nuestro matrimonio puede ser un desastre, pero los dos estamos trabajando día y noche. Pero vas a ver, cuando tengamos algo ahorrado, ya vamos a tener paz. ¿No es eso lo que nos vende la sociedad? Muchos de nosotros vivimos ahorrando tal vez para un coche, para una casa, y es que cuando pueda pagar mi casa, ya voy a vivir en paz. Fíjate que esta persona tiene absolutamente todo lo que muchos de nosotros vivimos deseando. Una vida holgada económicamente, propiedades por todo el mundo, cuentas del banco por todo el mundo,
una vida sexual sin límites. De pronto cae la justicia. Fíjate que esta persona se descubre su insatisfacción y decide cometer suicidio, decide ahorcarse. Platicamos hace unas semanas de otra persona, una actriz multimillonaria que terminó otra vez suicidándose también. Un cuerpo envidiable, una cara envidiable, una fama envidiable. Termina saltando a la alberca con pesas, se termina suicidando. Fíjate lo que nos dice Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy, no como yo se las doy a ustedes, no como nos las da el mundo. Nos las da incondicionalmente, nos las da eternamente, nos las da cristocéntricamente. Fíjate, Mateo capítulo 6, versículo 31, dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos y con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. Otra vez, los paganos andan, aquellas personas que no conocen a Dios. Estas personas andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Fíjate lo que nos dice: no se preocupen, no vivan angustiados, no vivan afanosos. En este momento de separación, los discípulos están temerosos, angustiados. Y entonces Jesús les dice: mi paz les dejo. Tan intrínseco es la paz en el cristiano, tan de naturaleza es la paz en el cristiano, que fíjate, te voy a leer de pasada y vamos a poner los versículos. No tienes que buscarlos aquí, si no te vas a terminar mareado, pero los voy a leer ahí en la pantalla. Pero quiero que te des cuenta de cómo es que los apóstoles, cómo es que las epístolas pastorales empiezan. Y fíjate ahí la repetición de paz, gracia y paz. Fíjate, entonces ve conmigo a Romanos 1:7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, amados de Dios, fíjate, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. 1 Corintios 1:3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 1 Corintios 1:2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gálatas 1:3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Efesios 1:2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Filipenses 1:2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Segunda de Tesalonicenses 1:2, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Otra vez. Fíjate otra vez, Tito 1:4, a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo nuestro Salvador les concedan gracia y paz. Filipenses 1:3, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Te parece que es demasiado gracia y paz? Segunda de Pedro 1:2, que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? ¿En verdad tienes esa herencia que Jesús te ha dado? ¿En verdad has reclamado esa herencia que Jesús le dio a su pueblo? Les doy paz, no como el mundo se las da. ¿Vivimos en paz o vivimos buscando esa paz que el mundo da? Sorprendidos porque la paz que el mundo nos da no nos da paz. Y bueno, ¿qué estabas esperando? ¿Buscas la paz que Cristo da? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz sabiendo que Dios provee por todas tus necesidades. Que no necesitas vivir afanado como lo viven los paganos, que viven buscando todas estas cosas, alcanzándolas, probándolas, escupiéndolas y regresando otra vez a buscar por estas cosas, en dinero, en compañía, en aprobación, en popularidad, en placer, en una persona. Fíjate que es el último discurso de Jesús y les está diciendo que les deja. No solo eso, sino que les hace otra promesa. Fíjate que les dice que tendrán un hogar. Fíjate en el versículo 2,
del capítulo 14. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, a eso voy. No los voy a abandonar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Fíjate que Jesús va por nuestro beneficio, va a prepararnos un lugar. Y cuando habla de que va a prepararnos un hogar, no habla de que va a prepararnos una mansión lujosa. Muchas veces pensamos en eso. Te diría que un buen termómetro para saber si en verdad tienes una relación con Cristo es ponerte a pensar qué te emociona de llegar al cielo. ¿Qué te emociona de estar por la eternidad viviendo? ¿Te emociona tal vez encontrarte con Rufito, tu perrito, con tu abuelita, tal vez con una mansión llena de oro? Porque de eso no se trata, y Jesús no está hablando de una mansión. Jesús está haciendo referencia de un lugar. Está diciendo en otras palabras, me voy para recibirlos. Porque ¿quién va a estar ahí? Va a estar Jesús. Entonces, para el cristiano, el cielo, la salvación es Jesús. Para el verdadero cristiano, todas las posesiones, todos los placeres del mundo sin Cristo es el infierno. Para el verdadero cristiano, todas las aflicciones, todos los sufrimientos con Cristo es más que suficiente. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, Jesús está haciendo referencia de que va a darles un lugar, va a ser un camino a través de su glorificación, a través de su muerte, les va a preparar un lugar. Y entonces fíjate que les habla, les hace una promesa de que van a pertenecer a un lugar. No sé si muchos han experimentado esto, pero fui estudiante por mi universidad y estuve ahí viajando. Estaba en otra universidad, en otro lugar, no vivía en mi casa, entonces muchas veces no tenía los recursos para viajar de regreso con mis papás. Entonces me quedaba ahí en la casa de los estudiantes, vivía comiendo sardina con bolillo, no la puedo ni ver ahorita, pero es lo que comía. Y muchas veces sentía esa nostalgia, esa necesidad de estar en un hogar, de pertenecer a un lugar. Y uno de mis tiempos favoritos era cada Navidad, porque sabía que llegaba a un lugar donde me conocían, donde me amaban, donde me aceptaban, donde tenía una cama para mí, donde podía dormir como yo quisiera, donde podía comer lo que yo quisiera. Y entonces añoraba ese lugar, añoraba esa idea de pertenecer en un lugar. Y la vida del cristiano no es muy diferente. La vida del cristiano es una vida de extranjero, es una vida de peregrinaje, donde añoramos por algo que sabemos que no es este mundo, por más cómodo que sea, porque sabemos que no hay nada, absolutamente nada que nos satisfaga, y entonces vivimos en este peregrinaje cristiano, caminando por el desierto, aferrados a las promesas de Dios, pero con la idea de que Jesús ya nos preparó un lugar, y en ese lugar todas nuestras necesidades van a ser cumplidas. Fíjate lo que dice C.S. Lewis: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, y te quiero preguntar, ¿tienes un deseo así? Yo tengo muchos. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Y fuimos creados para otro mundo. No importa la cantidad de dinero que tengas, vas a vivir insatisfecho. No importa la cantidad de amigos que tengas, vas a vivir añorando ser conocido, ser apreciado, ser amado. No importa la cantidad de sexo que tengas, vas a vivir insatisfecho. Entonces el cristiano vive como peregrino, vive aferrándose a la promesa de que Dios ha preparado un lugar. Pertenecemos a un lugar y por eso vivimos en paz. Porque Dios nos ha dado su paz, nos ha dado un lugar, por eso no nos preocupamos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Aflicción, persecución. Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Cristo. Entonces fíjate que nos dice que nos da una instrucción: tengan paz, nos da una promesa, les dejo mi paz, nos da una promesa, tenemos un hogar, nos da una instrucción, ámense los unos a los otros.
capítulo 13, versículo 34. Fíjate lo que dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Date cuenta que estas son las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos. Ese es su último discurso. Está despidiéndose. Fíjate lo que les dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este nuevo mandamiento les doy. ¿Qué quieres decir, Jesús? Porque de nuevo no tiene nada. Deuteronomio nos dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que hay esto el mandamiento de amar a los demás. ¿Sabes por qué es nuevo? ¿Sabes por qué es nuevo? Porque ahora el estándar es Cristo. Ya no es amar a tu prójimo como a ti mismo, sino fíjate lo que Jesús nos dice, y esto me incomoda, no sabes cuánto me incomoda. Dice: este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Fíjate, así como yo los he amado. Así como yo los he amado. ¿Sabes hasta cuándo Cristo te amó? ¿Sabes hasta cuándo Cristo te amó? Hasta la muerte. Por eso Efesios 5 tiene sentido. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Te das cuenta? Es amarla hasta la muerte. ¿Cómo debes de amar a tu prójimo? Como Cristo amó, como Cristo nos amó. Y entonces fíjate que Cristo nos ha dado las bases para vivir en comunidad. Nos ha dado los recursos para vivir en comunidad de una forma realista, de una forma que va más allá del romance, más allá de los clichés, más allá de ideas que hacemos que no soportan el peso de nuestra realidad. Cristo en su muerte nos ha dado los recursos para vivir en comunidad, para perdonarnos nuestras ofensas, para hacer un esfuerzo más allá de servirnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me amó a mí incondicionalmente, entonces yo puedo amar a los demás incondicionalmente. No me tienen que probar que se lo merecen, porque yo no le probé a Cristo que me lo merecía. De hecho, Cristo murió por mí cuando yo menos me lo merecía. Y entonces yo puedo amar a los demás. Fíjate entonces, tan central es el amor para el cristiano, que fíjate lo que nos dicen las epístolas. Colosenses 3, capítulo 13. De modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Te acuerdas cuando los discípulos le piden a Jesús que Él les ayude a orar? Escuchan a Jesús orar y entonces los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: el Padre Nuestro. Y al último del Padre Nuestro, ¿te acuerdas de ese versículo? Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y después Jesús dice: porque el que no perdona al quien lo ofende, no va a ser perdonado por Dios. ¿Qué significa entonces? ¿Que ganamos nuestra salvación a través del perdón? ¿O que ese perdón es un reflejo y es un fruto indudable de que hemos conocido el amor incondicional y verdadero? ¿Hay una ofensa muy grande en tu vida que piensas que eres incapaz de perdonar? ¿Hay un insulto demasiado grande en tu vida que piensas que eres incapaz de perdonar? No sé si ¿qué día fue? Ya ni sé, que estamos domingo, el viernes. Un montón de mujeres atravesaron la Ciudad de México quebrando todo. Muchas personas levantan la mano identificándose con este movimiento, pero sabes que este movimiento es una oposición total a lo que vemos del Evangelio. ¿Dónde está ese amor por el prójimo? ¿Dónde está ese respeto por el prójimo? Ahora entonces defiende una causa destruyendo el bien propio de los demás, echándole spray a los ojos de una persona que no tiene nada que ver con eso. Fíjate que el mundo no puede conocer este tipo de amor porque no ha experimentado este tipo de amor. El mundo vive con el amor superficial del mundo. Yo te voy a amar hasta que me respetes. El día que me faltes al respeto, el día que me hagas algo, voy a demostrarte y voy a hacerte ver que no estuve de acuerdo.
no tiene los recursos para amar incondicionalmente, para morir a sí mismo por el beneficio de los demás, entonces hay machismo, entonces hay feminismo, no conocen de un plan perfecto donde uno se sirve al otro y viceversa, donde el hombre muere para la mujer y la mujer muere para el hombre, donde juntos son un reflejo del evangelio, que Cristo amó a su iglesia hasta la muerte y entonces ese es el llamado del hombre. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y te diría que si el hombre amara a la mujer como Cristo amó a la iglesia no tendríamos este tipo de marchas. Pero el mundo no puede conocer este tipo de amor, el mundo no lo va a conocer, no tiene los recursos para perdonar y para amar. Pero fíjate la herencia que Jesús nos da los recursos para amarnos unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Una cita rápido de D.A. Carson, un comentarista del Nuevo Testamento, dice: entre más reconozcamos la profundidad de nuestro propio pecado, más conoceremos el amor de nuestro Salvador. Entre más apreciamos el amor de nuestro Salvador, más alto aparecerá este estándar de amarse uno a otro. Y entre más alto esté este estándar, más reconoceremos nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo y la profundidad de nuestro propio pecado. Pero solo el Evangelio tiene solución para esto, hermanos. Cristo nos amó a nosotros hasta lo sumo. Yo puedo amar a los demás, aunque no se lo merezcan. Y entonces fíjate que nos da otra instrucción. No quiero enfocarme en esto en demasía porque es lo que vamos a ver de aquí a 2 semanas, porque el último sermón del aposento alto es largo, pero déjame decirte otra instrucción. Les dice: conózcanme. Fíjate, versículo 5. Dijo entonces Tomás, del capítulo 14, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Fíjate el versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús se va a separar de ellos y les dice que Él es el camino al Padre. Fíjate lo que un autor de la Edad Media nos dice. Esto creo que la verdad que tiene bastante jugo. Dice: Jesús es el camino a Dios porque es la verdad a Dios y la vida a Dios. Sígueme, dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Sin el camino no hay marcha, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay existencia. Yo soy el camino que debes seguir, la verdad que debes de creer, la vida por la que debes esperar. Soy el camino inviolable, la verdad infalible, la vida interminable. Y entonces déjame decirte la implicación: si conocemos a Jesús, vamos a pedir en su nombre. Fíjate lo que nos dice el versículo 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la daré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Les está diciendo: yo soy el camino al Padre. Si ustedes me conocen a mí, van a conocer a Dios. Y después les dice: cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Pero ¿sabes cuál es el entendimiento? Que nosotros conocemos a Dios a través de Cristo. En otras palabras, cuando Jesús dice: lo que pidan en mi nombre, no es una palabra mágica para que nuestras oraciones surjan efecto. Y eso es lo que yo pensaba hace mucho tiempo cuando llegué a Cristo. Entonces debemos de decir: en nombre de Cristo Jesús, amén. Y muchas veces honestamente pedía cosas que estaban directamente opuestas a la voluntad de Dios, y me atrevía a pedir en el nombre de Jesús. Esto es lo que Jesús no quiere decir. Jesús quiere decir: lo que pidan en mi nombre, en otras palabras, lo que pidan de acuerdo a mi voluntad. Pero ¿sabes cuál es el razonamiento que viene detrás si pusiste atención? Que conoces la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Ustedes no reciben porque no piden, y cuando piden, piden para su propia carne. ¿Qué haces pidiendo por una casa más grande cuando tu matrimonio se está destrozando? Créeme que la voluntad de Dios es que tú mueras por tu esposa como Cristo murió por la iglesia, no que tengas un auto más lujoso o un cuerpo más musculoso. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Estás pidiendo por la voluntad de Dios en tu matrimonio? Que Dios esté dispuesto a quebrantarte para que tú llegues a la voluntad de Dios, que tu matrimonio sea un reflejo hermoso del Evangelio. ¿O pides porque tu hijo tenga mejor aceptación, un mejor trabajo? ¿Estás pidiendo porque tu hijo llegue al conocimiento de Dios? ¿Estás pidiendo porque tu hijo sea quebrantado para que confiese a Cristo como su Salvador? Si te la pasas pidiendo porque que tu hijo tenga un mejor trabajo, no me sorprende que Cristo no te escucha y no te ha escuchado y no te va a escuchar.
Fíjate lo que dice, lo que escuchen, lo que pidan en mi nombre, de acuerdo a mi voluntad. ¿Sabes cómo orar? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces su voluntad? Entonces fíjate lo que les da en el sermón del aposento alto, en su voluntad, en su testimonio, en su despedida. Conózcanme. Fíjate lo que nos dice la promesa, y con esto termino. La última promesa, el último punto, es que nos dará al Espíritu Santo. Y no sé si al escuchar esta prédica, muchas veces escuchas que es un montón de hacer. En esta semana, incluso justamente esta semana, estaba platicando con uno de mis hijos. No voy a decir nombres. Y era ya como la cuarta vez en el día que había hecho algo que yo le había dicho explícitamente: no lo hagas porque va a haber consecuencias. Y no me llena de gozo disciplinarte, pero lo tengo que hacer. Tienes que aprender que en la vida hay consecuencias, tienes que aprender a hacer las cosas correctas. Y entonces ya era la cuarta, quinta vez que lo hacía, y era la cuarta y la quinta vez que teníamos esa disciplina. Y entonces en un momento de honestidad de él, estaba llorando y me dice: es que no puedo obedecer, es bien difícil. Lo que me dices es bien difícil. Me dices que sea amable con mis hermanos, pero es muy difícil porque yo quiero agarrar eso y no me puedo controlar. ¿Y sabe lo que le dije? Mi hijo, necesitas a Cristo y Cristo suple por tus necesidades. Y entonces esa es la promesa que nos da, fíjate. Y yo le pediré, versículo 16 del capítulo 14, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. La palabra es paracletos, la palabra es consolador, animador, exhortador, esa persona que te carga en momentos de debilidad. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Fíjate lo que hace en el versículo 20. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. En aquel día, ¿en qué día? En que el Espíritu Santo llegue a ellos. Ponte a pensar en esto, que los discípulos viven confundidos, llega Pentecostés, llega el Espíritu Santo y son capaces de escribir el testimonio de Jesús. No saben ni siquiera quién es Jesús, pero llega el Espíritu Santo y entonces pueden dar testimonio. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, fíjate, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es el Espíritu Santo, amigos, que nos cargue en momentos de debilidad, que nos enseña lo que debemos de saber, que nos recuerda lo que debemos de hacer. Entonces el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, a pesar de ti, en ti, para gloria del Padre. No son instrucciones que debes de seguir simplemente. Dios te ha dado un paracletos, un consolador, es Dios mismo en ti. Y entonces esta persona que te enseña, que te anima, que te exhorta. Y solo así tiene sentido el versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece, porque tiene al Espíritu Santo. Y a que me ama, mi Padre lo ama, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Ama los mandamientos de Dios? ¿Caminas en su voluntad? ¿Tienes su Espíritu Santo? En momentos de fracaso, el Espíritu Santo te mueve a arrepentimiento. En momentos de arrepentimiento, el Espíritu Santo te mueve a santidad. Déjame terminar con esto, que absolutamente todas estas promesas y todas estas instrucciones son capaces de ser posibles con lo que Cristo compró por nosotros en la cruz. Y entonces es Jesús dándonos esa herencia, anunciándonos lo que tenemos en Cristo. Y es ese Jesús diciendo: voy a prepararles un hogar, voy a darles el Espíritu Santo, pero me es necesario que vaya. Y cuando dice me es necesario que vaya, hace referencias a su muerte, a su resurrección. Algo interesante, fíjate, ya con esto termino. Dice en el capítulo 14, en el versículo 1, fíjate cuando que Jesús le dice a sus discípulos: no se angustien. ¿Te acuerdas de lo que vimos? Jesús le dice a sus discípulos: no se angustien. Es la misma palabra que aparece en Getsemaní, o en el capítulo 11, versículo 27, cuando Jesús es angustiado por la cruz. Cuando Jesús está sudando gotas de sangre y Jesús ora 3 veces pidiendo al Padre que le libre de su voluntad.
y si no es, y si es voluntad del Padre, que se haga su voluntad. Pero fíjate que la realidad del Evangelio es esta, que Cristo sufre angustia para que tú no tengas que sufrir esa angustia. Que Jesús sufre angustia para comprarte las promesas que Él ha prometido. Que Jesús sufre la angustia para darte el Espíritu Santo, para hacer posible amar unos a otros, para vivir en paz, para no vivir angustiados, para obedecerlo, para amar su voluntad. Todo eso, absolutamente todo eso es comprado por Él en la cruz de Cristo. Y entonces cuando dice no se angustien, es porque Él estará a punto de experimentar la verdadera angustia. Y eso es lo que recordamos el día de hoy en la Cena del Señor, que Jesús muere por nosotros, que Jesús compra su herencia y Jesús se las da a su pueblo. Y entonces nuestra historia es más como un vagabundo viviendo en la pobreza y en la miseria, de pronto recibiendo una noticia de que ha recibido una herencia que jamás se pudo merecer. Y entonces Jesús la compró con su sangre, y en la cruz, al vertir su sangre, ha redimido a su pueblo y ha comprado lo que nos ha prometido. Y eso es lo que recordamos en la Cena del Señor, hermanos. Si has caminado con nosotros en la Cena del Señor, si sabes lo que significa la Cena del Señor, te invitamos a recordar esto con nosotros. Si no has caminado con nosotros en la Cena del Señor, no te preocupes, platicamos después, pregúntanos si te podemos explicar, nos queremos asegurar que lo entiendas. Entonces este momento lo dejamos para poder recordar lo que Cristo ha comprado, lo que Cristo ha asegurado por su pueblo en la cruz. Nos ha comprado paz, nos ha comprado a su Espíritu Santo, nos ha comprado amor por sus mandamientos, y todo lo tenemos gracias a su muerte y resurrección. Señor, te rogamos, Padre, que seas con nosotros, mi Dios, que podamos darnos cuenta de esa herencia que tenemos, de todo lo que tenemos, Señor, la abundancia que tú nos has dejado. Padre, que no vivamos ignorantes de todos los recursos que nos has dejado, de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Dios mismo en nosotros, mi Dios, que podamos vivir a la luz de esta realidad. Sé con esta iglesia, mi Dios, y que Cristo sea exaltado y que Cristo sea atesorado aún más. Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.